tienes palabras de vida y dime a dónde iré o a quién buscaré. Queridas familias, queridos amigos, como completando este ciclo de la Navidad, este tiempo litúrgico que hemos vivido, la Iglesia nos propone celebrar la solemnidad del bautismo del Señor. Pero claro, inmediatamente nosotros nos preguntamos, ¿por qué Jesús fue bautizado? Y entonces es bueno que vayamos un poquito con la mente, con la imaginación, con la fe, con el corazón, a vivir aquello que ocurrió allá junto al Jordán. En aquel tiempo el pueblo esperaba ansioso, eran muchos los que anhelaban la llegada de un Mesías, de un Salvador, que liberase al pueblo de toda opresión. Y es en esto que aparece alguien que resulta muy llamativo por su comportamiento y por su mensaje. En ese desierto que desde Jerusalén desciende hacia el valle del Jordán, el desierto de Judea, aparece de pronto Juan, el Bautista, lo llamamos después. Un hombre que hace de su vida un signo, vive del desierto, viste una piel de camello, unas simples sandalias, se alimenta de lo pobre que el desierto le da, miel silvestre, langostas, pero luego baja hasta el Jordán y predica. Ya el tiempo se ha cumplido, ya llegó, el reino de los cielos está muy cerca, el reino de Dios que ustedes esperan, pero conviértanse para recibirlo. Y como un signo de ese deseo y de ese propósito de recibir bien dispuestos el reino de Dios, invitaba a bautizarse. Allí en las aguas del Jordán era un bautismo de penitencia que expresaba el deseo de ser purificado y la voluntad de ser purificados de los pecados. Y entre esa multitud que se acercaba a Juan, un día se acerca Jesús. La gente no lo conocía, lo verían como uno más entre ellos, pero Juan sabía quién era. Y Jesús le pide ser bautizado. Juan se extraña, Él sabía quién era Jesús porque por una gracia especial hasta había saltado de alegría en el seno de su madre Isabel cuando recibieron la visita de María llevando a Jesús en su seno. Él sabía que su misión era la de preparar el camino, la de ser una voz en el desierto para preparar el camino para el que viene detrás de él, que es más grande. Y sin embargo ahora Jesús le pide a él que ser bautizado. Y Juan comprende que no, que es él el que necesitaría, a pesar de su vida rigurosa y austera, es él el que necesita del bautismo de Jesús. Pero Jesús le dice no, que lo tiene que hacer porque en todo tiene que cumplirse la voluntad del Padre. ¿Y cuál era la voluntad de Dios? Que Jesús se hiciese solidario de esta humanidad, que es una humanidad pecadora, no solo asumiendo nuestra condición, sino metiéndose entre los pecadores y expresando también como un signo que Dios ha venido para perdonar el pecado. Y así entonces es cuando comprendemos que este signo de Jesús de ser bautizado por Juan es la expresión y el signo de esa solidaridad que Jesús tiene con nosotros. Se hace uno con nosotros hasta el final, lo hará hasta aceptar por obediencia la muerte y muerte de cruz, hasta la Pascua. Caminando entre nosotros, el Santo de Dios es rodeado de pecadores, pero para irradiar esa santidad. Y cuando Jesús es bautizado, así es Dios Trino el que se manifiesta. Se abren los cielos, dice el relato bíblico.
también los cielos se abren para nosotros. En el bautismo de Jesús comienza a abrirse el cielo como la meta definitiva de nuestra existencia. Se oye la voz del Padre, el Padre que proclama que ese Jesús es su Hijo amado. Ese Jesús es aquel a quien se debe escuchar. Desciende el Espíritu Santo, porque Jesús es el ungido por el Espíritu, lleno del Espíritu Santo, para poder dar la vista a los ciegos, liberar a los oprimidos, traer el año de gracia del Señor. Así está la significación. Jesús, con su bautismo, purifica el agua para que nosotros seamos purificados con ella. Vamos a pensar también, entonces, en nuestro propio bautismo, a la luz de este misterio tan extraordinario. Cuando Jesús, después de su Pascua, va dando las últimas instrucciones a sus discípulos para que continúen su obra, la instrucción definitiva que les da es esta: vayan a todos los pueblos, anuncien el Evangelio, hagan discípulos. Y el que crea, que se bautice. El que crea y se bautice se salvará. Mandó predicar y bautizar. Y esto es lo que hicieron los discípulos y lo que sigue haciendo la Iglesia desde entonces hasta hoy. ¿Qué significa el bautismo para nosotros? Una realidad nueva. Juan ya lo había anunciado. Yo los bautizo con agua, le decía al pueblo, pero vendrá detrás de mí el que los bautizará en el Espíritu Santo. Para nosotros el signo del agua es un signo de esa presencia nueva del Espíritu Santo que se derrama y unge nuestro espíritu. Y así entonces el bautismo ante todo nos purifica del pecado que nos aparta de Dios, pero nos santifica. Por la obra y la gracia del Espíritu Santo, nosotros somos hechos hijos de Dios. En el Jordán la voz del Padre proclamó: este es mi Hijo. Y de algún modo esa voz lo sigue proclamando de cada bautizado, de mí cuando fui bautizado y hoy. Por la adopción de la gracia también soy llamado en Jesús a ser hijo, templo vivo del Espíritu Santo. Cuánta gracia se derrama en nosotros. En el bautismo Jesús comenzó su misión: salir a predicar. En el bautismo también nosotros recibimos una misión, la de ser, como otros Cristos, aquellos que anunciamos la salvación, pero que también hacemos posible que esa obra del Señor pueda ir llegando a todos. Por eso nos purifica, nos santifica, nos hace misioneros y nos incorpora a una comunidad grande que es la Iglesia, la familia de Dios, el cuerpo de Cristo, el cuerpo viviente en la historia. Queridos hermanos, vivamos nuestro bautismo, aprovechemos este día para renovar aquel regalo tan grande que el Señor nos hizo, para pedirle la gracia al Señor: ven a nosotros, Señor, ven a traernos tus dones, te necesitamos para vivir en vos, pero también para anunciarte. Cuánta vida hay cuando el bautismo se hace no una realidad del comienzo de nuestra vida, sino una realidad permanente. Queridos hermanos, renovados en el bautismo como hijos de Dios y anhelantes de ser discípulos misioneros en cualquier condición y estado de vida que estemos, que Dios los bendiga, que el Espíritu Santo renueve en ustedes la gracia, que los haga otros Cristo, que por la voz del Padre sean reconocidos como hijos de Dios. Dios los bendiga.